que Dios nos proveyó de 4 bienes espirituales que van a ser nuestra característica, o deberían ser nuestra característica de amor en nuestro cuerpo físico. Esas 4 bienes espirituales es la característica con que nuestro cuerpo físico va a andar en el mundo. Fuimos preparados para darle hijos a Dios, hijos que podrían ser los que parimos, pero no necesariamente. Algunos tenemos privilegio de poder tener hijos paridos por nosotros mismos. Otros tienen el privilegio de tener muchísimos más hijos paridos físicamente por otros, pero con la paternidad espiritual que nosotros hemos hecho al enseñarle la dirección de la palabra de Dios. La dirección de la palabra de Dios no se enseña solamente en forma verbalizada, se enseña más fuertemente con la vivencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo no solamente se contentó con dar su palabra escrita a través de profetas, sino que Él mismo vino a enseñar no solamente la palabra verbalizada, que puede ser escrita con facilidad, sino que vino también a enseñar a hacer la palabra. El hacer la palabra graba un modelo de aprendizaje que es mucho más potente que el modelo de aprendizaje a través de la instrucción o de la dirección o de la disciplina. Cuando nosotros enseñamos a alguien verbalmente, disciplinamos de modo tal que el individuo puede aprender, y lo que el individuo puede aprender por lo que oye puede debilitarse, puede cambiarse, pero lo que el individuo aprende por lo que ve hacer se graba como un mandato, como una orden visceral. Una orden visceral es una grabación que está impresa en nosotros. Decimos en algunas teorías psicológicas que un mandato argumental viene siendo como una impresión, como una huella candente en la piel de un animal con un hierro incandescente, un hierro prendido, encendido, puesto en la piel de un animal, deja una marca indeleble que no se puede borrar, no se borra. Y quizás, disierno yo en este momento, que nuestro Señor Jesucristo dijo que todo pasará, pero sus palabras no pasarán, porque Él la imprimió en nosotros con su vida en la tierra, y Él nos advirtió, nos aclaró, nos enseñó, nos dijo, cuando vino a morir entregándose por nosotros en muerte de cruz para justificarnos de cualquier pecado, quiere decir para pagar por nosotros el precio de nuestros pecados, enseñando el amor de Él en el sacrificio en la cruz.
el amor ya enseñado en el hecho de que Él, siendo Dios, no tuvo a bien seguir siendo como Dios y se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, y en la condición de hombre vino en sacrificio a morir por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser salvos, y siendo salvos, ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, y permanentemente, desde el momento de ser hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad Divina, hace templo en nuestro espíritu, y desde ese momento, por una eternidad, estaremos viviendo en cercanía a Dios. Y eso es estar vivo espiritualmente, estar cercano a Dios. Cuando Él muere en la cruz y nos dice, muere físicamente en su condición de hombre, verdaderamente hombre. Él era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre, y en su condición de hombre muere en la cruz para luego resucitar, mostrando su palabra cuando dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar y nadie me la quita. Es importante que podamos entender todo este modelo, que es el amor ágape de Dios para nosotros. Todo este modelo, que es el amor ágape de Dios para nosotros, nos da el sentido del servicio. Y ese sentido del servicio, Él nos lo clarifica verbalmente cuando nos dice: yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. Ese modelo de servicio, Él nos los ejemplariza con su vida terrenal. Es necesario poder comprender lo que le digo. Cuando nosotros tenemos estos cuatro bienes, amor ágape, bienes espirituales, tiempo de vida físico, información y bienes materiales. De los bienes materiales, el más importante es nuestro cuerpo físico. Repito, de los bienes materiales, el más importante es nuestro cuerpo físico. Con nuestro cuerpo físico podemos desplazarnos a cualquier sitio donde esté alguien que necesite oír hablar del Evangelio de la paz de Cristo. Por eso, cuando nos vestimos con la armadura de Dios y oramos al Padre pidiendo que calce nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz de Cristo, es porque al calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz de Cristo, significa el poder desplazarnos, caminar hacia donde haya alguien que pueda oírnos y que necesite escuchar de la palabra de Dios para hacerse hijos de Dios. Fíjense que dije para hacerse. Lo importante no es solamente oír la palabra, sino hacerla. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, cuando le dijeron que su padre, que su hermano y su mamá, su hermano y su madre estaban allí, que lo buscaban, Él dijo que su madre y sus hermanos eran los que oían la palabra de Dios y la hacían. Es importante entenderlo, porque nos dio con eso el certificado de nacimiento a la vida espiritual. Nos dio con eso el certificado que nos hace hijos de Dios en Cristo Jesús. El oírla y hacerla es la característica que tiene que tener un cristiano. Y esa palabra de nuestro Señor Jesucristo nos hace sentir
por lo menos a mí me hace discernirlo, que nos da el certificado de nacimiento, para que nadie pretenda arrebatarnos la paternidad de Dios. Nadie pretenda arrebatarnos el derecho que Dios nos dio al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da potestad de ser hecho hijo de Dios. Potestad quiere decir derecho. Es un derecho que tenemos. Es una paternidad que nadie nos puede quitar. La salvación no puede perderse. Y cualquier pecado no separa eternamente a nadie de Dios. Cualquier pecado puede ser perdonado en un hijo de Dios, porque cuando llegamos a la presencia de Dios, el Padre nos va a mirar a través de la sangre de Cristo, y al mirarnos a través de la sangre de Cristo nos ve limpio de pecado, limpio de maldad, nos ve en la estatura del varón perfecto, porque nos está viendo en la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vamos a la presencia del Padre, y el Padre nos mira a través de la sangre de Cristo, nos mira a través de la estatura del varón perfecto, y todo pecado en ese momento termina de concluirse. Nadie puede arrebatar a un hijo de Dios de las manos de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nos aclaró. Hay un pero. Nuestro Señor Jesucristo nos aclaró que había un pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable es la ofensa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad Divina, el que Él nos ofreció que nos mandaría cuando Él se fuera. El Espíritu Santo, el Paracleto de Dios, hace templo en nuestro espíritu y nos acompaña hasta el final de nuestros tiempos. Eso es una promesa de Dios. Pero la ofensa al Espíritu Santo significa el rechazarlo a Él. Y lo rechazamos a Él cuando no aceptamos a Cristo. Porque la forma de tenerlo a Él es a través de Cristo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina. Dios es un Dios trino. Uno es, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas distintas. Quiere decir, en tres dispensaciones del tiempo diferentes. El Padre, que es Dios; el Hijo, la segunda persona de la Trinidad Divina, que es Dios; y el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad Divina, que es Dios. No son tres dioses, un solo Dios en tres personas distintas. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo hace templo en nuestro espíritu, lo hace porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hace templo en nosotros porque hemos aceptado a Cristo, y al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo hace templo en nuestro espíritu. Señores, entiéndase bien esto. La única forma de tener al Espíritu Santo es tenerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo dijo bien claro: yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie va a ir al Espíritu Santo si no es a través de Cristo.
Y cuando llegamos a la presencia del Padre y el Espíritu Santo haciendo templo en nuestro espíritu, nos va a ver Dios limpio de todo pecado, limpio de toda maldad, purificado por la sangre de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Bueno, esos son los 4 bienes espirituales con que Dios nos dotó a todos. Cuando digo a todos, estoy hablando desde Adán para acá. Cuando digo a todos, me estoy refiriendo a la creación entera. Por eso, todos, los seres humanos tenemos un espíritu y nuestro espíritu fue formado con esa condición, pero todos tenemos que buscar a Dios con nuestra propia decisión, y nuestra decisión no es una decisión emocional, no es una decisión mental, es una decisión espiritual. Esto es bien importante tenerlo claro. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él es espíritu y nos hicimos espíritu. Nosotros somos en esencia espíritu. Nuestro cuerpo físico, que también va a tener entre sus formadores la carne, los huesos, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso. Es importante, nuestro cuerpo físico se está renovando continuamente. Por eso nosotros, yo a los 82 años, me miro en el espejo y veo una persona con la característica de un señor mayor de 82 años. Pero ese señor mayor de 82 años, alguna vez tenía 25 años y se graduó de médico. Alguna vez tenía 5 años y está la primera foto que yo vi de mi cuerpo en una situación familiar. Allí el muchachito barrigoncito y desnudito, con pollina. No tiene nada que ver con las personas de 82 años que ya no tienen ni pelo. Aquel tenía pollina. Esto es importante entender lo que le estoy diciendo. Nuestro cuerpo físico va cambiando, nuestro cuerpo espiritual no cambia. Fue diseñado para vivir eternamente con Dios o para estar en muerte espiritual eterna sin Dios. Es una decisión nuestra. Por eso nosotros tenemos una gran comisión de llevar a todos los pueblos de la tierra el evangelio de la paz de Cristo, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere, es deseo de Dios que todo el mundo sea salvo, pero Dios nos dio libre albedrío y dominio propio. La característica del ser humano, de ser amor, del ser humano, de ser espíritu, también tiene la característica de Dios, que Dios es creador. Y Dios nos hizo creador y nos dio libre albedrío y dominio propio para que volvamos por nuestro libre albedrío y nuestro dominio propio a Él, para que lo busquemos a Él por nuestro libre albedrío y dominio propio. Yo no puedo de ninguna forma convencer a alguien que tenga lo que yo llamo en alguna teoría psicológica un circuito
un encerramiento, una dirección, un modelo humano, psicológico, de una rigidez que no permite que yo pueda ver a través de mi espíritu, que yo pueda ver a través de una estructura psicológica que en mi forma de discernirlo, yo discierno que es una estructura formada en su totalidad por el Espíritu Santo. Es una forma que Dios establece en nosotros para que tengamos el libre albedrío, el dominio propio de vencer el modelo emocional del mundo. A todos nos gusta vivir en la comodidad del mundo. No todo el mundo tiene la característica de María de Calcuta. No todo el mundo tiene la característica de San Francisco de Asís. No todo el mundo tiene la característica de Pedro ni de Pablo. Señores, Pablo nos enseñó que todo lo que él tenía, y tenía de todo, hasta la ciudadanía romana en aquel tiempo, que ya era decir mucho. Tenía la ciudadanía del imperio de aquel tiempo, ya es decir mucho. Con esa ciudadanía él consiguió ir y le otorgaran permiso para buscar cristianos, hacerlos blasfemar y entonces entregarlo a las autoridades para que fueran apedreados. Así apedrearon a Esteban. Y dice, en la Biblia se dice que Pablo estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Y luego que Cristo lo tumbó del caballo, lo encegueció y le hizo ver que estaba persiguiendo a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías prometido, se arrepintió y le dijo: ¿quién eres, Señor, para que yo haga lo que tú dices? Y Cristo le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Lo mandó a que otros cristianos, óigame, Señor, a que otros cristianos fueran a ponerle la mano encima, a orar por él para curarle la ceguera. Y a ese cristiano que Dios mandó, nuestro Señor Jesucristo mandó a curarle la ceguera, se resistía porque él era un perseguidor de cristianos. Pero el modelo de Cristo es perdonar, es amar aún al enemigo. Amar al enemigo significa perdonarlo en el nombre de Cristo. Y Cristo le dijo: ve y pon las manos y ora por él, porque él tendrá que saber cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Y sufrió hasta el máximo, le cortaron la cabeza por causa del nombre de Cristo. Por eso es que Dios nos manda que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y esas todas las cosas incluyen mi propia vida. Esas todas las cosas incluyen todo lo que a mí me gusta. Esas todas las cosas incluyen a mi familia, a lo que más aprendemos a amar desde niño. Y aprendemos a amarlo desde niño porque sentimos, oigan la barbaridad que voy a decir, pero métanse con el tuétano. Aprendemos a amarlo desde niño
porque sentimos que sin ellos vamos a morir. Métanse en el tuétano, porque quiero que sepan que por esa misma razón no nos atrevemos a curarnos. No nos atrevemos a curarnos porque no nos atrevemos a soltar lo que nos sirvió cuando niños para seguir viviendo. Estamos sintiendo la muerte, íbamos a morir y aprendimos con el don de ciencia que tenemos. Tenemos un don de ciencia y con ese don de ciencia somos creadores, y con esa capacidad de ser creadores aprendimos a cambiar nuestra naturaleza sana, espiritual, creada por Dios, por una naturaleza enferma, emocional, psicológica, para no perder el seguir sobreviviendo en el mundo. Señores, yo entiendo que cuando una persona no ha oído hablar de esto, está escuchando como un idioma extraño, pero yo sé que los que han estado en terapia y por mucho tiempo me han oído hablar esto, o han oído las conferencias y por muchas veces han oído las conferencias, o han escuchado los programas que tenía en la radio, y muchas personas escuchando esos programas cambiaron su naturaleza psicológica por una menos enferma. Fíjense, yo dije, cambiaron su naturaleza psicológica muy enferma por una menos enferma. Ese programa radial que tuve por muchos años, desde el 96, y que por astucia de Satanás fue eliminado, se llamaba Alternativas, pero fue eliminado en una radio, pero fue seguido en otra radio. El programa Alternativas, que estaba en una página que también por astucia del mundo fue eliminada la página, alguien no tenía interés que la gente escuchara todo lo que yo decía en el programa de la radio, y ese interés existió desde el inicio del programa. El director de la radio, en una reunión donde habían cristianos de alguna denominación, y le pidieron a él que sacara el programa de la radio porque se veía que los cristianos tenían muchos problemas y no quería que el mundo supiera esos problemas. El director de la radio, que era un pastor, dijo: ese programa se queda porque tiene unción. Si usted quiere, quiten sus programas, porque lo amenazaron con quitar los programas de la radio. Y Marcelino le dijo: si usted quiere, quítenlo, pero ese programa se queda porque tiene unción. Y eso fue dicho por Marcelino. Pero después que salió el programa de esa radio, muchos años después, Marcelino también salió de la radio. Y muchos años después que Marcelino salió, también salió el programa. Pero ese programa yo lo fui dando en otra radio, y en esa otra radio le dieron el premio mejor programa alternativa, el premio Anton Award, programa radial de psicología familiar y bienestar del año 2013. Bueno, he pretendido también volverlo a montar en internet, pero con una astucia
del mundo que no puedan hacer la trampa que hicieron la otra vez para eliminarlo. Digo, una astucia del mundo, porque será del mundo. Porque Dios me enseñó a ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Y yo sé que puedo, usando astucia, hacer que los que actuaron para eliminar eso y tratar de estimular la eliminación del programa de la radio anterior, sé que se van a abstener porque se van a ver con un compromiso muy fuerte si se entrometen en la divulgación de la enseñanza que Dios puso en mi corazón que hiciera, y que la estoy haciendo desde la década del 70, semanalmente. Ahorita cuando venía para acá encontré una señora en el paseo ese que hay antes de venir, paseo peatonal ese que hay allí, y me vio y me saluda: doctor, ¿cómo estamos, doctor? ¿Dónde está ahorita? Ella fue enfermera del hospital donde yo era jefe de servicio de psiquiatría. ¿Y dónde está ahorita? Yo le digo: ya estoy jubilado. Pero, ¿y las conferencias? La estoy dando ahorita en Alcance Victoria. Y le enseñé dónde era. Y la consulta en mi consultorio, como siempre. Siempre han estado allí. Nunca han dejado de estar. A pesar de que mucha gente comenzó a decir que ya no estaban ahí. Desde la década del 70, desde el año 1974, yo estoy dando esta conferencia. Pero el modelo espiritual comencé a decidirlo de la década del 60 en un taller que fui a un discipulado cristiano de la Iglesia Católica. Yo soy cursillista de la Iglesia Católica. Del año 67 o 68, 1967 o 1968. Y luego, de la década del 70, comencé a entrar en una iglesia cristiana, evangélica, cristocéntrica. Y comencé a aprender más de la palabra. Y coincidencialmente, en ese tiempo, comencé también a dar conferencias gratuitas semanalmente en mi consultorio, y luego semanalmente en mi consultorio y en el hospital donde yo era jefe de servicio de psiquiatría. En el hospital desde el año 78, en mi consultorio desde el año 74, y luego comencé a dar los programas de la radio del año 96 diariamente, de lunes a viernes. Y el propósito era poder ayudar lo que yo considero que es indispensable para la sanidad emocional, que no sea solamente lo psicológico, sino que tiene que irse a lo espiritual. Y por eso comencé a dar el discipulado cristiano desde el año 94 en el consultorio. Ahora era una conferencia, era el discipulado cristiano y era la conferencia en el hospital. 3 semanales, con la intención de servir a quien lo escuchara. Desde esa década, eso ha sido la razón de mi existencia. Es importante lo que le estoy diciendo,
Porque, bueno, no puedo ahorita, una vez la enseñé en la conferencia aquí, en el año 1985, dieron una placa en una ciudad del norte. En esa placa que me dieron en Miami, decía que ayudaba con mi enseñanza a la verdadera libertad, que era la libertad de uno mismo. Podernos libertar de todas las opresiones que tenemos y que lo vamos a ver en modelos emocionales. Algunos creyendo que están ganando, otros creyendo que están perdiendo, pero no están libres, ni los que ganan ni los que pierden. No están libres porque están ganando para el mundo o están perdiendo para el mundo. Los que están ganando para el mundo se olvidan que van a ir a un reino espiritual donde no llevarán nada del mundo. Y los que están perdiendo para el mundo se olvidan de que si tú eres hijo de Dios, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué tiene que idolatrar a nada ni a nadie? Cuando digo a nada, me refiero a cualquier condición humana. Cuando digo cualquier condición humana, estoy hablando de una clase. Algunos tienen clase de mayordomos, otros tienen clase de esclavos. Algunos tienen clase de emperadores y otros tienen clase de servidores. Pero nadie será eternamente ganador y nadie será eternamente perdedor. Cuando menguamos y aceptamos nuestra condición de servir sin sentirnos mal porque servimos, sino por el contrario, sentirnos como bendecidos por Dios porque nos dio dones para poder servir sin esperar nada a cambio. Pero si mantenemos y criamos unos hijos esperando de ellos algo, ese no es el propósito de ser padre. El propósito de ser padre es criar hijos para Dios. Y criar hijos para Dios significa que tenga la capacidad de servirle a otros, que tenga la capacidad de enseñarle a otros la máxima del amor, la máxima del amor. Nuestro Señor Jesucristo nos la enseñó cuando nos dijo: el que más ama es el que da su vida por su hermano. Y también nos dijo: el primero en el reino de Dios es el que más sirve aquí en la tierra. Sintámonos orgullosos de poder ser servidores, de haberle servido a alguien que dependió de uno y que por alguna razón de la molestia de los circuitos psicológicos se apartó de uno. Pero le servimos. No importa que después denigre y te quiera cortar la cabeza. No importa que después denigre y te quiera matar. La Biblia dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, que asesino es el que maltrata verbalmente a un hermano. Y cuando lo maltrata verbalmente, también lo está maltratando psicológicamente. Y cuando lo maltrata psicológicamente, emocionalmente,
socialmente, dice la palabra de Dios, es un asesino. Ahí está, en la primera carta de Juan, creo que en el capítulo 3. Ahí está. Injuriar a un hermano es asesinar. Es un asesino el que lo hace. Entonces, cuando le digo todo esto, tiene una intención. La intención es que, ya lo dije en las dos últimas conferencias, en la última del 11 lo dije y voy a completar. Esta cuarentena, 45 días después del parto, es para que la madre y el padre le sirvan al hijo. Servir es guiarle en el amor de Dios. Cuando yo le sirvo a alguien por amor, estoy guiándolo en el amor de Dios. Y ese servirle es enseñarle a Dios al hablarle. No tengo que hablarle de Dios, sino hablarle por Dios. Mi amorcito, te amo. Entender que es Dios que está poniendo en mi corazón el decirlo. Mi amorcito, te quiero. Entender que es Dios que me está poniendo en mi corazón el enseñárselo. Ponerle los ojos con dulzura, con ternura en su rostro y decirle, mi vida, toma el cenito, toma tu lechita que Dios me dio para darte. El poder quitarme el mérito a mí para dárselo a Dios. Mi amorcito, toma este juguetico que Dios me mandó para traértelo. Quitarme el mérito para mí y decirle, toma la camisita, mi vida, que Dios me proporcionó para dártela. Toma tu juguete, mi amorcito, que Dios te mandó conmigo. Poner a Dios en cada acto de nuestra vida con un hijo es guiarlo en el Señor. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo nos habló claramente que Él venía porque Dios lo mandó y que Él decía lo que Dios le mandó y que Él hacía lo que Dios le dijo que hiciera? Yo no hablo por mí, hablo por mi Padre. Es poderme quitar la vanagloria de que yo te parí, yo te crié, yo te lo di todo. En estos días me dijo alguien que oyó que a una persona le estaban dando un mérito mundial en un grupo religioso y la madre dijo que parte de eso se lo debían a ella. Es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Fue un mérito de ella muy grande trabajar para criar a unos hijos prácticamente solos. Prácticamente solos. Trabajó fuerte y trabajó fuerte sirviéndole a otro. Era enfermera. Es importante. Y de ese servicio de ella, posiblemente un hijo fue guiado para hacer lo que es, pero otros también fueron guiados y no son eso. Cada quien decide lo que son. Unos fueron
guiados, qué sé yo, para ser médicos, otros fueron guiados, qué sé yo, para ser militares, otros fueron guiados, qué sé yo, para ser empresarios, dueños de un bar. Otros fueron guiados, qué sé yo, para ser padre de familia. Cada quien toma su dirección en función de lo que tiene en su cabeza grabado, y su decisión no va a culpar a los padres. Su decisión no va a responsabilizar a los padres, ni la decisión de un hijo va a responsabilizar a los padres por el hijo, ni al hijo por el padre. Dios nos dio libre albedrío. Libre albedrío y dominio propio en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Libre albedrío y dominio propio. Por eso, en un grupo de hermanos, 4 pueden ser distintos. 4 pueden ser distintos. Y pueden tomar diferentes direcciones. Va a depender del modelo emocional internalizado en nuestra mente. Por eso que nosotros tenemos que luchar con nuestro espíritu para que Dios pueda guiarnos en el espíritu. Por eso yo desde el año 94 estoy haciendo un grupo de discipulado cristiano en mi consultorio, y lo comencé a hacer con la intención de que mis pacientes fueran al grupo a aprender y a cambiar el modelo emocional por el modelo espiritual. Sorprendente, desde el año 94. Sorprendente, pero hasta hace 3 años. Sorprendente, hasta hace 3 años eran más las personas que iban de afuera que los que estaban en terapia. Hasta hace 3 años. Más aún, personas que hace muchos años estuvieron en terapia y nunca fueron, ahora están yendo y no están en terapia. Sorpréndense. Y yo lo hice para esas personas que estaban en terapia. No iban, había más gente de afuera que los de terapia. Ahora están comenzando a ir más personas, porque muchos no quieren entender que hay que cambiar modelos aprendidos, que nos cuesta dejarlo, porque estamos haciendo una idolatría de lo aprendido. No podemos hacer idolatría de lo aprendido. Dice la palabra de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amarnos es servirle a otro. Y dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y dice, ama al otro como a ti. No lo ames más que a ti. Porque cuando lo amas más que a ti, estás haciendo una idolatría. Y no te das cuenta. ¿Por qué no te puedes curar? Porque no te puedes curar de esa tristeza, porque Dios no está siendo llamado a quitarte la tristeza. Sí, está bien, tú lo llamas con la palabra, Señor, y con la oración, Señor, orando, Señor, pero tu corazón no está en Él. Dios le dijo a la mujer samaritana que los verdaderos oradores, los verdaderos adoradores, se adoran también orando, hablando con Él.
No se adora solamente cantando, se adora con el acto que hacemos. Adoramos a Dios. Y cuando oramos, le pedimos a Dios con nuestra boca, pero nuestro corazón está en el Hijo, nuestro corazón está en la mujer, nuestro corazón está en la mamá, nuestro corazón está en el papá, nuestro corazón está en lo que vamos a perder, nuestro corazón está en que nos van a caer bombas, nos van a bombardear, nuestro corazón está ahí, en el miedo. ¿Qué puede pasar si te bombardean? Bueno, como yo vi una propaganda en televisión, mini, ¡pum! Bueno, está bien, pues, ¡pum! Me bombardearon, ya, se acabó el lío, ya salí de este mundo y estoy en el reino de Dios. Me hicieron un favor. Entonces, no voy a vivir con una tormenta, adelantando lo que va a pasar. Adelantar lo que va a pasar es vivir en un modelo emocional aprendido desde el niño. Tener miedo de lo que va a pasar es cuando uno hace algo que sabemos que es malo y que cuando lleguemos a la casa nos van a castigar. Tenemos miedo de llegar a la casa y llegamos y nos escondemos, o llegamos y escondidos y nos metemos bajo la cama y que no nos vean y nos quedamos dormidos bajo la cama. Después que nos saquen de ahí para dormir encima de la cama, pero ya para hacer susto de que ya no me pegaron. Bueno, eso no lo digo por mí. No lo digo por mí, lo digo por algunos de ustedes. No lo digo por mí, porque yo lo hice muchas veces y me metía bajo la cama y amanecía sobre mi cama, pero yo podía tener la seguridad absoluta, como que 2 y 2 son 4, que en la mañana me iba a decir mi mamadita: Luisito, mi amor, párate, mi vida, que tengo que pegarte, mi cielo. Ven, mi amor, tengo que ir a trabajar y tengo que pegarte, mi amor, porque hiciste esto y esto y esto. Bueno, así se lo enseñaron a ella, pero sí es sí y no es no. Era inflexible. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, si uno está asustado porque hizo algo y uno, en vez de esperar que la mamá, que no va a ser inflexible o es sobreprotectora y se hace el loco, no ha pasado nada, ni se acuerda. Bueno, dice el hijo que no se acordó al otro día. Ya se acordó, pero como era sobreprotectora no dijo nada. Y pasó. Pero Dios no. Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Señores, no quita consecuencias. No quieras nunca que tu consecuencia sea vivir separado eternamente de Dios. No quieras nunca que la consecuencia de alguien sea vivir eternamente separado de Dios. No quieras nunca, porque Dios te va a cobrar a ti esa consecuencia. Si tú no le adviertes, estás en una situación de idolatría. No puedes seguir. Si tú no le enseñas la palabra que le acerque a Dios y que entienda que tiene protección en Dios, es promesa de Dios. Dios dice: en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad en mí. Es una promesa de Dios. En el mundo vas a tener aflicciones, en el mundo vas a tener tribulaciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. No te dice que te va a quitar la aflicción y la tribulación. No, pero te promete un reino en el reino de Dios. Te promete ser coheredera del reino de Dios. Por eso tienes que aprender a perdonar. Y aprender a perdonarte a ti mismo, porque Dios te perdonó. ¿Se está entendiendo?
¿Se está entendiendo? Lo vuelvo a preguntar. ¿Se está entendiendo? Sí. Más le vale que lo entienda. Es necesario entenderlo. Si falló esta cuarentena, la cuarentena de Cristo no falla. Señores, yo le dije en la conferencia pasada que la cuarentena yo la veía, la asimilaba, podía comprenderlo, discernirlo, era semejante a la cuaresma de los cristianos. Esa cuaresma donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo lo que tenía que hacer para mostrarnos a dónde nos esperaba y qué teníamos que hacer para seguir sus pasos. La cuarentena de una mujer recién parida se parece a la cuaresma cristiana. 45 días es la cuarentena hasta que haya ovulación, madura el óvulo y está lista para fecundar un nuevo óvulo. Y la cuaresma son 45 días o 46 días, el mismo número de días. En esta cuarentena es el comienzo de la enseñanza que va por 7 años. Va por 7 años. En esa enseñanza que va por 7 años, son 7 años de amor ágape, de ternura, de protección, de cariño, de enseñanza, de guiar, de entrar en contacto físico. Señores, yo le dije en una conferencia pasada que cuando Adán se escondió de Dios, después que comió del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera, cuando Dios llega al Edén, Dios lo sabe todo y sabía que se iba a pasar y tenía preparado a Noé, que todavía no existía, y tenía preparado a Abraham, que todavía no existía, pero tenía un secreto muy bien guardado desde antes de la fundación del mundo, antes de Abraham, antes de Noé, antes de Adán, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, vendría y la salvación iba a ser por Él, el varón perfecto. El varón perfecto que nunca pecó, pero fue hecho pecado por nosotros. El varón perfecto que era puro, pero fue hecho maldición por nosotros. Cuando tomó la copa de dolor en Getsemaní, que Él le dijo al Padre: aparte de mí esta copa de dolor. El Padre no lo escuchó en apariencia. Sí lo escuchó, pero no le apartó la copa de dolor, porque era necesario para la salvación de todos nosotros. No te escucha a ti, que llora porque no consigue lo que quiere, pero no te escucha porque Dios sabe lo que conviene a otros y a ti. Si tú crees en Dios, te vas a confiar. Tú lo sabes tú. No importa que estés bajo un puente, que no tengas que comer por ahora. No importa que estés bajo un puente, que no tenga donde dormir por ahora. Y cuando digo por ahora, es porque yo estoy seguro que si eres hijo de Dios, alguien te va a llevar una comida. Yo estoy seguro que si eres hijo de Dios, alguien te va a llevar un petate para que duerma. No estoy diciendo que me va a llevar una cama principesca, no, un petate para que duerma. Si eres hijo de Dios, Dios va a resolver si te confías en Él. Pero mientras estés llorando y llorando y llorando, son lágrimas de cocodrilo. Si alguien te complaciera en lo que tú quieres, se acabaron las lágrimas.
Pero como no te dan lo que tú quieres, sigue llorando, sigue llorando. Ese no es un problema actual. Tu problema no es un llanto de porque el hijo se fue, ni porque el hijo se casó, ni porque el hijo se murió, ni porque se murió la mamá, ni que porque se murió el marido, ni la mujer. No, tu problema no es ese que tú crees que es. Tu problema es de aquel tiempo, de aquella cuarentena, donde te sentiste solo y lloraba y nadie venía. Tu problema es de esos primeros 9 meses de nacido, donde te caíste y nadie te vino a parar. Tu problema es de esos 9 meses de nacido que estaba hambreado y nadie venía a traerte la comida. Tu problema es de los primeros 2 años de vida que no habías aprendido a ponerte los zapatos y nadie te los venía a poner. Y tú querías ponértelo y nadie te lo ponía. Y tú tuviste que aprender a ponértelo a los 2 años y medio. Comenzó el adulto a funcionar. Y tu problema es a los 3 años y medio cuando viste. ¿Por qué? Porque escogiste una mala pareja. ¿Por qué escogiste una mala pareja? Porque a los 3 años y medio aprendiste lo que es una mala pareja. Un papá y una mamá que no se daban ternura. Un papá y una mamá que no se querían, no se amaban, no se besaban. Un papá y una mamá que no se complacían uno con el otro. Un papá y una mamá que no se contenían el uno con el otro. Te tocó vivir con una mamá sola o con un papá solo. Y una mamá sola que tenía cara, perdónenme la expresión, pero en mi pueblo le dicen así a la lesbiana, tenía cara de mayoría. Perdónenme la expresión. O un papá solo que tenía cara de, bueno, en mi pueblo le dicen así, perdónenme la expresión, era cara de yo no fui. Yo no fui. Con una carita de yo no fui. No, si te tocó un papá así, es probable que vas a tener un conflicto grave de pareja. Peleaban entre ellos, vas a tener un problema grave de pareja. Es un aprendizaje. Tu pobre mamadita no le dieron ternura. Ella no pudo dar ternura a ti. Ella creyó que te la dio. No, no te la dio. Ella todavía cree, llega vieja y todavía cree que te la dio. No te la dio. Yo le he contado muchas veces el cuento que cuando era niña no le compraban un juguete nunca, no le compraban nunca una muñequita, porque su mamá era muy pobre. Y ella se hizo profesional y era una profesional universitaria y tuvo una hija soltera, igual que ella no tuvo padre. Y a la hijita soltera ella tenía con que comprarle un juguete que a ella nunca le compraron. Entonces compraba muñeca y muñeca y muñeca, le llenó el cuarto de muñeca, le llenó las paredes de muñeca, las repisas de muñeca. Tenía muñecas de todo tamaño, de todos colores. Pero no dejaba que la muñeca jugara con las muñecas porque la iba a ensuciar. La muñeca jugaba con una muñequita de trapo que le regaló una amiguita en un cumpleaños. Y ella estaba desgreñada, sin pelo, le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, no tenía ropa y estaba todo chorreada. Pero esa era su muñeca que la acompañaba para arriba y para abajo. No la soltaba ni para dormir. Las otras estaban en la pared puestas. Porque las otras no eran de ella. Las otras eran de su mamá. Su mamá las compró y que para ella, pero no la dejaba con ella porque la iba a ensuciar. Eran de la mamá. Ella se compró la muñeca diciendo que era para la hija. Ella no sabía, en su mente psicológica, no sabía que en su mente inconsciente, que es quien dirige su vida, se compró la muñeca porque nunca le regalaron una. Pero no quería que su hija la rompiera, la ensuciara, la maltratara, porque eran sus muñecas. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de bachillerato, en este país hubo un crimen muy sonado.
un homosexual, vivían dos homosexuales juntos. Y entonces uno de los dos tenía una muñeca y la tenía todo el tiempo bien vestidita, bien bonita en su cama. Y el otro homosexual tenía celo de la muñeca. Eran pareja. Tenía celo de la muñeca. Y llegó un día y descuartizó la muñeca. La rompió y la dejó sobre la cama rota. Cuando vino el dueño de la muñeca, también homosexual, y vio su muñeca rota, comenzó a llorar, a pegar gritos, y esperó que llegara el otro y lo asesinó a cuchillazos y lo cortó por todos lados, lo desmembró. Y cuando le preguntaron que por qué hizo eso, él dijo, porque me mató mi muñeca. Vean lo que es la mente. Esa emoción puso el amor de un hijo en una muñeca, porque en él nunca pusieron el amor. Por eso se hizo como se hizo. Tenía problemas de identidad. Señores, es un problema de identidad, no es un problema de otra naturaleza, es una enfermedad emocional, es un problema de identidad. Yo respeto que otros piensen lo que quieran pensar, pero lo que yo sí sé es que cuando la mujer a los 45 días ovula, ese óvulo está listo para ser fecundado, y más de 350 millones de espermatozoides van a rodearlo. 350 millones de espermatozoides van a rodear a ese óvulo. Y de esos 350, uno, yo siempre digo que tiene cabeza nuclear, penetra y va a fecundar al óvulo. Pero al fecundarlo, el espermatozoide, que es media célula, se une con el óvulo, que es media célula. Y esas dos medias células van a formar una célula X. Los cromosomas se forman en pares XX o se forman XY. Si es XX, va a dar origen a una mujer. Punto. Si es XY, va a dar origen a un hombre. Punto. La Biblia dice que los homosexuales no heredan el reino de Dios. Porque la decisión de Dios es que fuera XX o que fuera XY. Punto. Tú puedes cambiar lo que tú quieras. Puedes fabricarte un genital artificial y puedes ponerte hormonas que cambien tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu forma de pensar, tu forma de sentir. El modelo neurohormonal no cambia, pero tu espíritu fue hecho con una condición, para que tu cuerpo fuera mujer y darle gloria y gracia a Dios, o para que tu cuerpo fuera varón y diera gloria y gracia a Dios. Si rechazamos a Dios, al Paracleto, si el pecado es imperdonable, es ofensa al Espíritu Santo. Y Dios uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señores, yo no venía a decir nada de eso, yo venía a decir otras cosas. Perdónenme, me fui por otro lado. Perdónenme. Yo estaba terminando de concretar la idea de que estos primeros 7 años son 7 años para enseñar el amor ágape. Ya después, en otra conferencia, iré detallando cada uno de los conflictos. Yo dije en la conferencia pasada que una muchachita que fue criada, no tenía papá, pero fue criada por su mamá y su abuela. La mamá trabajaba y la abuela la cuidaba. La mamá hizo el papel de mamá
de papá y la abuela hizo el papel de mamá. Esa muchachita se crió así. Después la mamá se casó con otro hombre que la crió, la quería mucho, pero la ternura no estaba presente. Ella sintió que su cuerpecito era rechazado. Su mamá abuela y su mamá papá era el modelo de pareja que tuvo en sus primeros añitos, en su primer tiempo de vida. Una mamá papá y una mamá abuela. Quiero decir, dos mujeres. Yo hablaré de ella en otro. Ya he hablado en varias otras conferencias. Creo que incluso en la última conferencia del año antepasado, de diciembre, se habló de ese caso. Y en la conferencia pasada también hablé de ese caso. Esa muchachita decidió el lesbianismo. Y por lesbiana decidió ponerse en tratamiento. Pero había una angustia muy grande de ella con el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre para ella era el cuerpo de la mamá. Es importante. Es necesario que puedan entenderlo. La abuela de algún modo se dio cuenta y buscó todo lo posible para que ella pudiera entrar en contacto con un amiguito, vecino. Y ella llegó a estar incluso desnuda y en acto con el amiguito. Y entró en una angustia muy grande porque el cuerpo masculino era torturante. Es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Esa era un conflicto muy grave. Es importante entenderlo. Es un conflicto muy grande. Después hablaremos de eso. Ahorita me interesa que puedan saber que hasta los 7 años toda la energía se va a volcar adentro de mi cuerpo. Pero a partir de los 7 años toda la energía se va a volcar fuera de mí, a lo social, a los amiguitos. Pero los amiguitos que voy a buscar van a ser iguales a los amiguitos. Los amiguitos que voy a buscar van a ser iguales a los que yo soy, o parecido emocionalmente. O sea, las figuras parentales mías se van a parecer a las figuras parentales de mi amiguito, porque yo aprendí a ser de un modo y ellos aprendieron a ser de un modo parecido. Por eso yo he dicho muchas veces que burro con burro se rasca. Aprendieron y compraron en tiendas parecidas, por eso son amigos, porque tenían un modelo emocional parecido. ¿Me están entendiendo eso? Por eso uno se adaptó a rebelde y otro a sumiso, y entonces un sumiso con un rebelde va a ser perreado.